La gran idea que dio origen a Nightingale Conant fue el programa El secreto más extraño. Earl descubrió ese secreto en uno de los muchos libros que leyó durante aquellos años de la depresión. Encontró el secreto en Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y el secreto que leyó fueron estas 6 palabras. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Sí, nos convertimos en aquello en lo que pensamos, pero el pensamiento depende de nosotros. Y el grado en que las personas subestiman habitualmente su capacidad de realización es inmensurable. De más, es decir, tomamos con calma lo que hacen los demás. Pero cuando se trata de fijarnos metas, tendemos a jugar con demasiada prudencia, y por lo tanto, nos quedamos dentro de ciertos límites y en unas metas vergonzosamente pequeñas. Especialmente si hay algún tipo de programa de mantenimiento en vigor. Es decir, si tenemos un trabajo, aunque las exigencias reales que nos impone sean mínimas, normalmente dejamos de lado cualquier otro esfuerzo para prepararnos, en primer lugar, para un trabajo mucho mejor y más interesante. En segundo lugar, cualquier emergencia repentina que pudiera surgir. Recuerdo haber visto un programa de noticias de televisión en el que entrevistaban a trabajadores despedidos de un astillero naval cerrado. El locutor preguntó: ¿qué van a hacer ahora que el astillero naval está cerrado? El hombre que estaba más cerca de él dijo: bueno, supongo que tendremos que esperar a que vuelva a abrir. Otro hombre dijo: he trabajado en este astillero naval durante 25 años. No sé nada más. En 25 años. Una persona podría aprender a hacer trasplantes de corazón en su tiempo libre. ¿Qué hacen todas esas personas con las 16 horas diarias que no trabajan? ¿Qué pasa con los fines de semana y las vacaciones? Tome un bolígrafo y un papel y calcule el número de horas que una persona trabajadora promedio pasa en el trabajo durante un año típico, luego réstelo del resto de su tiempo de vigilia. Si se dedicara 1 hora al día a aprender algo de naturaleza valiosa, el final de un trabajo sería algo incidental o un beneficio real. ¿Y qué hay del tiempo para pensar? Cualquier hombre que sea responsable de proveer para su familia debería tener planes de emergencia A, B y C, al menos el A. Así como un líder de pelotón en combate debe preguntarse a sí mismo: ¿cuáles son los ataques enemigos por la noche desde la retaguardia? El domingo por la mañana, durante el desayuno, el proveedor de la familia debería preguntar y trabajar en ese bloc de notas: ¿qué hacemos si la empresa para la que trabajo quiebra o me despide por cualquier razón? Es el tipo de pensamiento que un hombre y su esposa pueden hacer juntos y por separado, y como resultado tienen varias posibles líneas de acción. Y mientras tanto, ¿qué tal ese programa educativo en mi principal campo de interés? Durante la reestructuración industrial de principios de los años 80, escuchamos este comentario una y otra vez. Trabajé para esa empresa durante 30 años y ahora me voy sin más. Al escucharlos hablar, uno podría pensar que hicieron un sacrificio personal por el bienestar de la empresa para la que trabajaban. No dicen nada sobre el hecho de que la empresa les pagó por el tiempo que trabajaron y les dio los medios para convertirse en lo que quisieran. Fue un acuerdo justo. No los secuestraron ni los obligaron a ser esclavos. Se postularon para el trabajo y fueron aceptados y recibieron un salario acorde al nivel de trabajo que realizaban. No hubo ningún acuerdo para proporcionarles trabajo hasta que fueran demasiado viejos y enfermos para continuar. ¿Por qué no consideraron la posibilidad de un despido y se prepararon para una emergencia de ese tipo? John y Elsie lo hicieron. Cuando John quedó sin trabajo, él y Elsie vendieron su casa en Ohio y se mudaron a Florida, donde se jubilaron bajo el sol. Si a él lo hubieran despedido años antes, tendrían su pequeño negocio de remodelación de propiedades como actividad paralela. Podrían haberse dedicado a tiempo completo. Si lo hubieran hecho, se habrían hecho ricos. El problema con John y Elsie era que, como muchos de nosotros, subestimaron lo que podían hacer. En ese momento, él estaba dedicado a su trabajo en la fábrica de acero. El trabajo y el salario semanal regular eran algo a lo que estas personas no renunciaban voluntariamente muy a menudo. Pero estos hombres tenían figuras paternas o maternas de las que dependían para su seguridad y supervivencia. Una de ellas era el sindicato. La otra era la empresa. La empresa era muy grande,
Tenía chimeneas enormes, empleaba a mucha gente y producía mucho acero o lo que fuera. Bueno, había estado allí desde siempre y seguiría allí. Y todo lo que tenían que hacer era presentarse, hacer lo que fuera necesario para conservar el trabajo y luego volver a casa. ¿Por qué nadie hablaba con esta gente sobre el cambio? ¿Cómo es posible que esta gente permanezca aislada de la información importante? Si sigues leyendo así, te arruinarás la vista. Solía oír a mi padre decir que leer no daña la vista. Es bueno para ellos, y especialmente bueno para lo que se esconde detrás de ellos. Pero por supuesto, todo eso está cambiando gradualmente. Cada año, más personas se suman al grupo de los que piensan. A medida que uno se va incorporando al grupo de personas que piensan y se vuelven más competentes, los riesgos parecen menores. La idea de que una persona corra los riesgos de iniciar su propio negocio depende estrictamente de la persona, de sus antecedentes, de su educación, de su nivel previo de logros y de sus aspiraciones. Para la mayoría de nosotros, emprender un negocio es una actividad plagada de problemas, irritaciones, dolores de cabeza, noches de insomnio, largas jornadas y salarios bajos. Ah, sí. Trabajar por cuenta propia no significa necesariamente tener unos ingresos desmesuradamente altos. Al contrario, a menudo significa tener muy pocos ingresos o ninguno durante largos periodos de tiempo. Pero una vez que el negocio despega, ya sea en 5 o 15 años, tienes el mundo bajo tu control. Tú decides cuánto vales en cuanto a salario y bonificaciones, y la empresa puede pagar gran parte de lo que normalmente saldría del salario de un empleado. Para alcanzar el verdadero éxito, normalmente se necesita más tiempo del que nos damos cuenta al principio. Al igual que ocurre con la decisión de tener un hijo, rara vez tenemos en cuenta la duración y la naturaleza ardua del contrato. Pero si nuestra idea es acertada, si nosotros somos acertados, si entendemos plenamente el concepto de servicio y la importancia del capital de explotación y de la mejora constante de nuestro producto o servicio, y si tenemos la perseverancia de Colón, nos despertaremos un buen día y descubriremos que somos unos de los empleados más competentes de nuestra generación. Hemos alcanzado un tipo de independencia que el empleado nunca ha conocido o tal vez comprendido, por muy alto que pueda llegar a ser en los silenciosos pasillos del país de los ejecutivos. Los altos ejecutivos estadounidenses que trabajan para grandes corporaciones multinacionales suelen ganar más en salario y beneficios, opciones sobre acciones y bonificaciones que la gran mayoría material de los empresarios. Pero el empresario tiene algo más. Tiene el control. Y una vez que el negocio tenga verdadero éxito, lo que significa que probablemente se encuentre en un estado de feliz expansión, él o ella podrá contratar a los mejores ejecutivos para que se encarguen de todo, mientras él o ella descansa unos meses en Hawái o Gstad, o juega al golf en Nairobi, y pesca un poco en alta mar en las Seychelles. ¿Usted dice que se necesitan 15 años para alcanzar ese tipo de éxito? Sí, lo creo. Pero, ¿cuánto tiempo se necesitaría si trabajara para Beatrice Foods o Chrysler? Supongo que 15 o 20 años, si es que llega a hacerlo. Cierto. Y esos 15 años no son todo dolor, sufrimiento y noches de insomnio. También hay mucha alegría. Existe la alegría de ver tus propias ideas en acción y de ver cómo tus propias ideas y esfuerzos ganan frente a la competencia. Existe la alegría de ver cómo el dinero fluye junto con los pedidos. Hay una especie de amable reivindicación en eso. Renuncié a la CBS y en marzo de 1950 cambié a WBBM por una estación en Chicago. Mis amigos de WBBM me dijeron una y otra vez que era un idiota. Había llegado a la cima. Fui a trabajar en los ascensores con paneles de bronce del mundialmente famoso Wrigley Building de Chicago. Me codeé con los ricos y famosos y gané mucho dinero en mi profesión. Miles. No, millones me escuchaban mientras yo leía las noticias o el último anuncio de gelatina. Yo estaba en la cima. Lo había logrado y solo tenía 28 años. No sirve de mucho reprender a un empresario. Cristóbal Colón, brillante navegante como era, podría haber pasado su vida en paz, navegando arriba y abajo por las aguas costeras de Europa y manteniéndose dentro de los límites conocidos de los mapamundis de la época.
Pero en los confines de las aguas conocidas apareció la aterradora leyenda. Aquí hay dragones. Y fue allí donde Colón deseó navegar. Y es allí donde todo empresario desea navegar. Es interesante notar que en los mapas más allá del mundo conocido, nunca hubo una leyenda. Leyendo aquí hay oportunidades ilimitadas para la exploración, sin duda mucho oro y plata y piedras preciosas y extrañas criaturas humanas viviendo más allá de estos límites, esperando descubrimientos y desarrollo por parte del marinero audaz e intrépido. Aunque siempre había sido así antes, nadie sugirió nunca que también podría ser así en áreas aún por descubrir. Es la proclividad natural de los cartógrafos y los que dan consejos. Considerar lo desconocido como algo malo, pues, como niños que entran solos en un sótano oscuro, sienten que la oscuridad y lo desconocido deben estar ahí. Son criaturas extrañas y temibles, inimaginables en el mundo conocido e iluminado, no pueden pensar de otra manera. Es su naturaleza. Sin embargo, en la época de Colón, nadie había visto nunca un solo dragón vivo en el planeta Tierra. Los dragones eran, de hecho, criaturas de cuentos de hadas, pero siempre habitaron las regiones inexploradas del mundo. Así lo decían los mapas. Así que cuando se te ocurra una idea que creas que dará como resultado un excelente negocio propio, y no tiene por qué ser una idea nueva, guárdala para ti y para tu blog de notas secreto durante un tiempo, mientras la cocinas a fuego lento en el asador de la conciencia y la inconsciencia de tu mente. Déjala girar mientras la observas desde todos los ángulos. Mírelo desde el punto de vista del peor escenario posible. Si es una buena idea, debería sobrevivir incluso a los peores tiempos, como lo hacen las buenas empresas. Por cierto, hay empresas que no atraviesan recesiones, y muchas empresas a las que les va mejor en las recesiones que en los buenos tiempos. Una vez más, esto demuestra que los tiempos no son malos. Es solo una tendencia a dejar que el miedo genere malos pensamientos sobre los tiempos en que vivimos. Las personas competentes siempre encuentran seguridad y se vuelven indispensables si se concentran. Esto demuestra en gran medida la importancia de la especialización. Ahora bien, no quiero decir que una persona deba especializarse hasta el punto de cerrar su mente a todo lo demás del mundo. De hecho, los mejores especialistas son aquellos que tienen una amplia gama de conocimientos generales como plataforma para su especialidad. Pero lo que digo es que lo que vale la pena es saber hacer una cosa muy bien. En primer lugar, ninguno de nosotros puede ser bueno en todo. Y la mejor respuesta a eso es llegar a ser sobresaliente en algo y saber un poco de todo. Henry Ford dijo una vez: si el dinero es tu única esperanza de independencia, nunca la tendrás. La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y habilidad. Y tenía razón. Una buena parte de este conocimiento, experiencia y capacidad debería estar en un solo campo. Es decir, concentrándose en una línea de trabajo y aprendiendo todo lo que pueda sobre ella y adquiriendo toda la experiencia que pueda en esa línea. Estás construyendo el tipo de seguridad que dura toda la vida. Y si lo haces de la manera correcta, puedes ser reconocido como una verdadera autoridad. En pocos años, te convertirás en una persona tan indispensable como nadie puede llegar a serlo. Y se puede navegar a través de altibajos económicos sin demasiados problemas ni peligros. De hecho, cuanto más agitadas se tornan las aguas económicas, más se necesita ayudar al barco a navegar de nuevo hacia aguas tranquilas. Ya sabes, una empresa es muy parecida a un barco cuando está en peligro de hundirse. Todo se tira por la borda, hasta el último aparejo de repuesto, todo excepto lo que es vital para la seguridad del avión y de los pasajeros. De modo que cuanto más vitales sean una persona, su capacidad y sus conocimientos para el buen funcionamiento de un trabajo o negocio, menos posibilidades hay de que la despidan cuando las cosas se pongan difíciles. Los economistas calculan que los próximos 10 a 20 años, salvo que se produzca un suicidio termonuclear, serán los mejores que el mundo haya conocido jamás. Nuestro país y nuestra industria seguirán creciendo a un ritmo verdaderamente maravilloso. Pero con una perspectiva maravillosa como esta, no es el momento para que el individuo se demore. Por el contrario,
Es el momento perfecto, el ideal, para sentar las bases del tipo de futuro que desea para sí mismo y su familia. Es el momento de destacarse en su especialidad y crecer junto con una economía dinámica. Pero aquí está la paradoja. Es históricamente cierto que durante los buenos tiempos ocurre justamente lo contrario. Es bajo el cielo despejado de una economía sana donde se encuentra la mayor cantidad de complacencia y la menor cantidad de esfuerzo. Todos sabemos que el momento de cosechar el heno es cuando brilla el sol, pero es realmente sorprendente cuán pequeño es el porcentaje de quienes lo hacen.